Ahora sí. Ahora sí. Nos dicen encontrar la media entre los pares de números. Es decir, encontrar un número, lo tenemos acá, que esté entre el 4 y el 56. Es decir, o al menos la forma en que yo ubico, para encontrar como la distancia o la media aritmética, yo lo que utilizo es esta fórmula que dice que la distancia o el d va a ser igual al a sub n menos a sub 1 dividido todo en n menos 1, donde en este caso el término a sub n va a ser el último término de esta de la progresión aritmética. En este caso corresponde al 56 menos el primer término que corresponde al término número 4. Y todo esto dividido. En este caso, ¿cuál se imaginan ustedes que va a ser el n que estoy buscando? Recuerden que el n muestra el tamaño de la progresión aritmética. ¿Podría ser 14? Eh, de momento el n no puede ser 14. ¿Por qué? Porque hay que ver como el total de datos que tenemos. Entonces, el 4 sería el A1. El término que está entre el 4 y el 56 corresponde al A2 y el 56 correspondería al tercer término. Entonces, si tenemos tres términos, quiere decir que nuestro n serían 3. El n nos dice la cantidad de términos que tenemos en nuestros datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, nos hubiesen dado el caso de que entre 4 y 56 debemos encontrar 6 números que estén entre alguna media aritmética entre 4 y 56. Quiere decir que si ya tenemos el 4 y 56, tenemos dos datos. En nuestro n es 2. Pero nos dicen que encontremos 6 medias aritméticas entre ellos. Eso quiere decir que nuestro n ahora va a ser 2 más los 6 datos nuevos que debemos encontrar. Entonces sería el n igual a 8. Lo mismo ocurre acá. Nos dan un par de datos, es decir, nos dan un n igual a 2, el 4 y 56. Pero nos piden encontrar un término que esté a una medida aritmética entre ellos. Es decir, a nuestro n igual a 2 debemos sumarle 1, que es el dato que tenemos que encontrar. Por eso el n ahora vale 3. Y en este caso sería 3 menos 1. Y 56 menos 4 serían 52. Y 52 dividido en 2 vale 26. ¿Qué quiere decir eso? Que originalmente nuestros datos van aumentando de 26 en 26. Sí, nuestro primer dato entonces fue el 4. El segundo dato tendría que ser El 30. exacto. 4 más 26. Y finalmente el 56 nace del 4 más 26 por 2. Acá sería el 30 y el 56. Ese sería como el dato. Entonces, allá en la media aritmética. La media aritmética en este caso correspondería al número 30, que es el dato que se encuentra a la misma distancia tanto del 4 como del 56. Eso es como el objetivo de la media aritmética.
Obviamente, igual para estos casos, como son dos, solamente tenemos que buscar el dato que esté entre un par de datos, podríamos decir, entonces podríamos calcular 56 más 4 dividido en 2 el promedio. Y también nos daría 30. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, que encontrar 20 datos? 20 datos entre dos números. Allá no nos sirve lo del promedio. Entonces, más que nada por eso yo utilizo esta fórmula que está acá, para encontrar como el D. Bien, en la parte uno, no sé, el ejercicio B y el C son como de esto mismo, de esta misma forma. Entonces, no sé si quieren pasar, por ejemplo, al 2 de las medidas aritméticas. ¿Sí? Sí, mejor. Duda, en la guía yo leo que dice insertar y tres medias. Voy a asumir que es encontrar tres medias, ¿verdad? Sí, debiese ser. Ya. Entonces, nos dicen encontrar tres medias aritméticas entre 2 y 9. Es decir, tenemos el primer dato que sería el 2, luego viene otro dato, otro dato, otro dato. Tres medias aritméticas y finalmente tenemos el 9. Es decir, nuestro n para este caso vendría siendo de 5 datos. Por lo tanto, para encontrar la distancia, tendría que ser, o la D, tendría que ser el A sub n. A sub n es el último término. En este caso, la sub n corresponde al 9, menos el primer término. Y todo esto dividido en el total de datos, que serían 5 menos 1. Por lo tanto, 9 menos 2 nos daría 7 y 5 menos 1 nos daría 4. El número sería 7 cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que te estaba buscando los números 2, luego serían el 2 más 7 cuartos, más el 2, aquí no hay más, coma 2 más 2 por 7 cuartos, coma 2 por 2 más 2 más 3, perdón, más 3 por 7 cuartos, y finalmente sería el 2 más 4 por 7 cuartos. ¿Verdad? Hasta aquí. Entonces, el primer número obviamente sigue siendo el 2. El luego sería 2 más 7 cuartos. El mínimo común denominador sería el 4. Por lo tanto, serían 2 por 4. 8 más 7 más 7 cuartos. Acá podemos simplificar el 2, por lo que nos quedarían, mínimo común denominador sería el 2, y 2 por 2 es 4, más 7, luego sería 2 por 4 sería el 8, más 21, dividido en 4, y finalmente simplificamos aquí el 4 y nos quedaría 2 más 7, que sería el 9. Esos serían como los números en este caso. Obviamente acá sería 8 más 7 es 15, 4 más 7 es 11, y 8 más 21 es 29. Estos serían los tres números que estábamos buscando.
¿Se entendió este como dato? Sí. Que más que nada, como es la forma como trabajar las medias aritméticas. Oye, ¿y qué significa interpolar? Interpolar, eso no creo que lo pregunten muy bien, porque eso es como más que nada como para, al menos cuando el término yo lo usé en estadística 2, o sea, como en tercer año. Dudo mucho que les pregunten eso. Ah, ya. Porque aparece igual en un ejercicio. Sí, sí, vi que aparecen como interpolar, pero aparece, por ejemplo, uno y luego eh, aparecen como muy pocos ejercicios como de interpolar. Yo también los busqué porque nunca, o sea, ese concepto lo tenía entendido, pero para estadística, y de hecho cuando lo busqué me aparecieron como interpolar datos estadísticos. Entonces por eso me llamó la atención. ¿Y No sé si, podríamos hacer uno de progresión armónica? sí, sí, Eh, 3, por favor. progresión armónica. Lo que sabemos de la progresión armónica es que es la inversa de la progresión aritmética. Pero, por ejemplo, si una progresión, si no me equivoco, la progresión armónica la escriben como pH, ¿verdad? En la guía. Sí, Ya. Por ejemplo, tenemos la progresión aritmética que dice que va del 1, después 5, 9 y 3. Por así decirlo, la progresión armónica es la inversa. Es decir, la progresión armónica va a ser igual como a la progresión aritmética, pero como a la menos 1, a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Como que nos quiere decir que la progresión armónica va a ser igual a la progresión aritmética a la inversa, es decir, 1 elevado a menos 1, 5 elevado a menos 1, 9 elevado a menos 1 y 13 elevado a menos 1. Recuerden que cuando tienen una potencia con el exponente negativo, se invierte y el exponente queda positivo. Obviamente el 1 elevado a menos 1 va a seguir siendo 1, entonces aquí nos daría 1. Si al 5, recuerden que el 5 es lo mismo que decir 5 sobre 1, 9 sobre 1 y 13 sobre 1. Al estar de esta manera, como por así decirlo, que se invierten, nos quedaría que el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Entonces, si el 5 es numerador, ahora pasa a ser denominador. Por lo tanto, sería un quinto. El 9 ocurre lo mismo, sería un noveno y 1 sobre 3. Y esta corresponde a una progresión armónica. Eso es como lo que hay detrás de la progresión armónica. Entonces, la pregunta 3. No, primero, ¿se entendió cómo, de dónde nace la progresión armónica? sí. Ya, buenísimo. Entonces, nos dicen, el segundo término de una progresión armónica es 5. Nos dicen que el segundo término, o sea, el A sub 2 es, perdón, un quinto. Y el octavo término es 1 sobre 23. Dicen calcular el quinto término. Ya. Recuerda que la progresión armónica era la inversa de la progresión aritmética. Entonces, sí, para pasar de una progresión aritmética a una armónica, debemos elevar todo a menos 1, cada término. Pero para revertir ese cambio, debemos realizar que la progresión armónica la debemos también elevar a menos 1 y volveremos a la progresión aritmética original. ¿Qué quiere decir? Que si en progresión armónica
Estos van a ser, si trabajamos con progresión armónica, esto va a ser lo mismo que decir que el segundo término, yo lo elevo a la -1, esto es igual que un quinto lo elevo a -1, en una fracción se invierte la fracción y el exponente va a ser positivo, por lo tanto nos quedaría 5 elevado a 1, que sería 5, y el término 8 también lo elevamos a -1, y esto es igual a 1/23 elevado a -1. Entonces, invierto la fracción y nos queda el 23 elevado a 1, que sería 23. Entonces, el 5 y el 23 están en progresión aritmética. Entonces, nos piden encontrar el quinto término. Yo sé en este caso que del término 2, o sea, el 5, yo sé que en una progresión aritmética el término 2 va a ser igual que el término a sub 1 más d factor de n más 1. Si el n es 2, sería d factor de 2 menos 1. Por lo tanto, me quedaría solamente más d. Y yo sé que esto me debe dar igual a 5. Entonces, lo que a mí me interesa en este caso es despejar en la 1. Quiero saber cuánto cuesta en función de un d. Entonces yo digo que el a sub 1 va a ser igual al 5 y el d como está positivo pasa a restar. Esto es lo primero que encontramos. Luego, tenemos también el término A8. Yo sé que el término A8 es igual al A sub 1 más, en este caso sería 7D. Y también sé que esto va a ser igual a 23. ¿Se entendió de dónde sale el 7D, verdad? De la fórmula general de una progresión aritmética. Sí, Entonces, como en el caso anterior, despejé a 1. Yo acá también digo que A1 va a ser igual a 23. En este caso, está más 7D, pasaría menos 7D. Entonces, si nos percatamos bien, tenemos dos ecuaciones que nos entregan el valor del A1, que serían esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿qué creen que se debe hacer ahora con estas dos igual. ecuaciones? Exacto. En este caso, igualo entonces igualo 5D, 5 menos D, lo igualo con 23 menos 7D. Y yo sé que esto va a ser igual al A1. Entonces aquí simplemente despejo el D. Tengo aquí menos D, el menos 7D pasa positivo, y esto va a ser igual a 23. 5 está positivo, pasa negativo. 7D menos D serían 6D, va a ser igual a 23 menos 5, que serían 18. Por lo tanto, D vale 3. Entonces, si D vale 3, puedo igualar, en este caso, puedo encontrar el valor de A1 en cualquiera de las dos ecuaciones.
Puedo encontrarlo acá o puedo encontrarlo acá. Obviamente lo voy a encontrar acá. En esta que tengo acá, tengo que A1, entonces va a ser igual a 5 menos D. Y D vale 3. Por lo tanto, 5 menos 3, A1 vale 2. Bien, nos piden encontrar el quinto término. Como bien saben, la función a sub n va a ser igual a sub 1 más d n menos 1. Por lo tanto, si encontramos el quinto término, sería encontrar a sub 1 sería 2, más 5 menos 1 sería 4 por d que vale 3, sería 2. Por lo tanto, esto sería igual a 14. Ojo, este quinto término que encontramos, eso sí, lo encontramos en progresión aritmética. Por lo tanto, si nos pidieron en progresión armónica, quiere decir que el 14 lo debemos elevar a menos 1. Si lo elevamos a menos 1, vamos a obtener que el A5 va a ser igual a 14 elevado a menos 1. Por lo tanto, se invierte y queda positivo. Nos quedaría 1 sobre 14. Y ese sería como el resultado en este ejercicio de progresión armónica. No sé si quedó claro o alguna duda en algún paso. Me quedó claro. Después, si no me equivoco, en estas como de progresión aritmética, armónica, perdón, hay varios ejercicios que dice como demuestre. Eso siendo honesto, dudo que les pidan como demostrar, porque como estamos en comercial, no nos sirve mucho como demostrar, sino que calcular. Entonces, como que igual si pueden, como que eviten como los que dicen demuestre que ocurre esto. Si pueden hacerlo, está bien, pero como al demostrar, no está, no, sí, como en clases no, los profesores no gastan mucho tiempo en demostrar cosas, se nos va a hacer como más difícil. ¿Podría resolver el ejercicio 5 del taller, por favor? Sí, ya, del taller, ¿verdad? El ejercicio 5. En el ejercicio 5 me dicen que tengo 3 números que están en progresión aritmética. Entonces, yo digo que tengo 3 números en progresión aritmética. Es decir, tengo al término A, luego en progresión aritmética van aumentando de D en D. Por lo tanto, el que sigue sería A más D, y el que sigue a ese sería A más 2D. Hasta ahí, tengo solamente eso. Luego me dice que la suma de estos 3 términos es 39. Es decir, si yo sumo A más D más A más 2C es igual a 39. Y realizo la operación. Sería A más A, serían 3A, más D más 2D, 3D, igual a 39. El 3A más 3D lo puedo dividir por 3 y el 39 también lo puedo dividir por 3. Entonces, divido todo esto por 3. Lo que nos entrega que sería A, sería A más D, va a ser igual a 39 dividido en 3, es 13. Entonces, aquí siempre debo despejar una variable en función de la otra. En este caso, prefiero despejar A. Y yo voy a encontrar que mi A va a ser igual a 13 menos D.
Ese paso, hasta ese paso, ¿se entendió? Sí, Ya. Voy a borrar aquí. Ya sé que donde encontré mía, un valor de. Luego, luego el ejercicio me dice que si a los extremos se les descuenta 3, ¿qué quiere decir a los extremos? Quiere decir que a este término y a este término se le restan 3. Por lo tanto, nos quedarían a menos 3, coma, y también mencionan que al número que está al medio se le descuentan 7. Por lo tanto, acá serían a más d menos 7, y aquí sería a más 2d, también es extremo, pero también se le descuentan 3. Me dice que si hago esto, los números me quedan en una progresión geométrica. Entonces, yo sé qué valor tiene A. Yo sé que el valor de A es 13 menos D. Entonces, todos los A los reemplazo por 13 menos D. Por lo que nos quedaría, aquí sería 13 menos D menos 3, 13 menos D más D menos 7, 13 menos D más 2D y menos 3. ¿Se entendió de dónde sale el 13 menos D, verdad? sí. Bien, entonces ahora voy a simplificar. 13 menos 3 serían 10 menos D. Acá, menos D más D se cancelan y nos quedarían 13 menos 7, 6. Luego nos quedarían 13 menos 3, serían 10. D, perdón, 2D menos D serían más D. Eso se encuentra en progresión geométrica. Entonces, recuerden, en una progresión geométrica, todos los datos se encuentran a una misma razón. ¿Qué quiere decir? Que si yo el número que está en medio lo divido por el número anterior, debe ser igual, debe dar el mismo resultado que si yo divido el último número con el penúltimo número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que 6 dividido en 10 menos d es la razón de la progresión geométrica, esto va a ser igual entonces al 10 más d dividido en 6. Se encuentran en la misma razón, por lo tanto, las ecuaciones la razón tiene que ser igual en ambas partes. Y acá simplemente desarrollo el ejercicio. Multiplicación cruzada. El 6 está dividiendo, pasa multiplicando, por lo que nos quedaría 36, va a ser igual a 10 más d, a 10 menos d. Si notamos bien, en el sector derecho tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, yo sé que esto me va a dar la diferencia de cuadrados, quiere decir que es lo mismo que el primer número al cuadrado, en este caso 10 al cuadrado, sería 100, menos el segundo al cuadrado. El segundo término sería el d, y d al cuadrado sería d cuadrado. Obviamente, despejo d, porque está negativo, me conviene pasar al lado izquierdo como positivo. Por lo tanto, d cuadrado es igual a 100 menos 36. D cuadrado es igual 100 menos 36, en este caso daba 64. Aquí debo aplicar la raíz cuadrada, y aquí lo que debo tener ojo
es que el d, la raíz cuadrada de 64, puede ser positiva y negativa. Entonces la raíz de 64 sería más menos 8. Encontramos el valor de d. Entonces, si encontramos el valor del d, la distancia que se encuentra cada término, ahora debemos reemplazar el d para encontrar el valor de a. Pero hay una condición, que hay que identificar primero si el d vale 8. Recuerden que los números eran, si el d vale 8, recuerden que a es igual a 13 menos d. ¿Qué ocurre con a entonces? Si el d vale 8, el valor de a es 5. Entonces, recuerden que los datos que dimos originalmente eran, el primer término es a, el segundo era a más d, y el tercero era a más 2d. El primer término es a, y a vale 5. El segundo término, a más d, a vale 5 y d vale 8. Por lo tanto, sería 13. Y el tercer término sería 5 más 2 por 8, sería 5 más 16, sería 21. Obviamente, el ejercicio nos dice que la suma de estos tres números tiene que dar 39. Si sumamos los tres términos, nos queda que 21 más 13 es 34, y 34 más 5 es 39. Entonces, estos números están correctos. Luego de eso, recuerden que solamente vimos que el d valía 8. Pero ¿qué ocurre si el d vale menos 8? Si el d vale menos 8, el a es igual a 13 menos d, lo que implica que el a valdría 13 menos 8. Y aquí el menos por menos significaría más. Entonces serían 13 más 8, sería 21. Y la misma situación, los datos son a más d y a más 2d. El primer término vale a, y ahora tenemos que a vale 21. Por lo tanto, el número sería 21. El segundo dato sería a, que vale 21, y el d, que vale menos 8. 21 menos 8 nos daría 13. Y finalmente el tercer término, que serían 21 menos 2 por 8, que sería 21 menos 16, lo cual nos daría 5. Y esa como que era la solución del ejercicio 5 del taller. No sé si quedó claro o alguna duda. Todo claro. Eso estaría bien de las dos maneras. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando les den un d cuadrado que tenga que ser igual más menos, en las pruebas, por ejemplo, escríbanlo de las dos formas, porque el ejercicio no dice si los números están crecientes o decrecientes. Por ejemplo, el 5, 13, 21 es creciente, los números van aumentando. Y cuando el d es negativo, los números van disminuyendo. Entonces, como que grafiquen los dos números. Es que, o sea, escriban las dos soluciones, con la positiva y la negativa. O sea, como de esta misma manera. Esa es como también una pillería que incluso a veces les puede como descontar puntos. Que uno escriba como la forma solamente la positiva, pero no la negativa.
No sé si queda alguna duda de esto. Yo no, por lo menos. Aquí más que nada es Ah, como claro. jugar como con las fórmulas generales. Y como dejar todo expresado en función de un A y un B. Eso, bueno, posiblemente en la prueba debería al menos entrar una telescópica. Yo creo que puede que entre una. Bueno, estos ejercicios de progresión aritmética, geométrica también, y quizás les puedan entrar esos ejercicios de interés compuesto. El interés compuesto, si no me equivoco, los profesores lo trabajan como una progresión geométrica también. Pero recuerden, como si un tip, que se están hablando, por ejemplo, que crece un 10%, quiere decir que la razón en esa progresión tiene que ser igual a 1,1, o sea, 1 más 0,1, porque es solamente un 10%. El tema también de las tasas también tienen que recordar cuando son semestrales. Quiere decir que si les dan, por ejemplo, una tasa anual, pero por ejemplo el interés capitaliza semestralmente, quiere decir que el anual lo deben dividir en dos para que pueda un semestral. Si les piden, lo dan anual y lo quieren pasar a mensual, dividido en dos. El trimestral sería dividido en cuatro y así. Sería lo que se eleva, por ejemplo, creo que esté según lo que van dando. Claro, Anual, sí, mensual. por ejemplo, el N es el tiempo, si no me equivoco. Entonces, si dicen como, le dan todo en años, por ejemplo, dicen ya, yo pido un depósito en 10 años, pero capitalizan semestralmente. Quiere decir que entonces serían 10 por 2 porque está hablando de semestres. Serían 20 semestres en los 10 años.